¿Qué dijo el presidente en sus Twitter ayer? Pues han sido varias las respuestas y en varios momentos. El primero, o mejor, la primera manifestación se dio con este trino que ustedes van a ver a continuación, que muchos se calificaron como una provocación, porque publica el presidente una foto al lado de su hija Sofía, acompañado de esta frase. Se ven muy sonrientes los dos, dicen, intranquilos, ¿qué va? Esta fue la primera reacción que tuvo el presidente una vez estallaron todos estos audios. Y después de ese trino del presidente, Benedetti pidió excusas y dice lo siguiente: los audios de Revista Semana han sido manipulados, pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte. El presidente acepta las excusas y saca los siguientes trinos. Esto ya es un tiempo después de estas excusas de Benedetti, este sí ya digamos es un poco más extenso, donde el presidente pues dice que de los audios y entrevistas de Armando Benedetti, él extrae estas conclusiones. La primera, Laura ha recibido una presión enorme que desconocía, debe haber sufrido y sufre mucho. 2, se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete, siempre lo hice y lo hago yo. Continúa con su hilo de trinos. En las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley los filtros. Y sigue con un trino más. En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Y esto, Mauro, pues generó este terremoto político en el que estamos en este momento en el país. No se habla de otra cosa, incluso en la prensa extranjera. Estaba borracho Benedetti, además acaba de sacar un trino reconociendo que se dejó llevar por la ira y por los tragos. Pero eso no le resta gravedad a lo que dijo. Además porque deja como muchas preguntas sobre la mesa, ¿no? El tema de la financiación, realmente de dónde sacaron esos 15.000 millones de pesos que cuando uno hace las cuentas de campaña no cuadran en lo que está reportado en el CNE, pues es una quizá de las más importantes y cruciales de todo este escándalo. ¿Y quién dio la plata? En realidad en los últimos días, porque es que esto es apenas lo de las últimas 24 horas, pero en los últimos días se han acumulado muchas preguntas que van tomando distintos cursos en distintas instancias de investigación en algunos casos, apenas de indagación, apenas de cuestionamientos en otros casos. En unos minutos en esta emisión vamos a tratar de hacer el balance de las consecuencias políticas y consecuencias jurídicas de lo que está sucediendo, así como los posibles escenarios para el gobierno. Pero para llegar a ese balance vale la pena decantar, exprimir un poco todo lo que ha pasado, porque en medio de tanta grabación, tanta grosería, tanta cosa, tanto aspaviento, parecería que no queda nada muy concreto. Acuérdense ustedes, aquí hacia el martes de la semana pasada se estaba evaluando un presunto abuso de autoridad, eso de llevar al polígrafo a la niñera de Laura Sarabia. A las 24 horas se estaba hablando y ya se conocían unas chuzadas, y aquí decíamos de las chuzadas habrá que averiguar quién las ordenó, qué tan alto se ordenaron esas chuzadas, que claramente eran unas intervenciones ilegales. Allá llevamos dos cosas distintas que van por cursos distintos y que estarán en este momento siendo investigadas ambas por la Fiscalía de Francisco Barbosa, que tan antagonista es con el gobierno de Gustavo Petro y que el gobierno de Gustavo Petro no deposita confianza de idoneidad en ella. Y viene ahora este último episodio, del cual vienen varias preguntas, porque ustedes ven en medio de todo lo que dice Armando Benedetti, hay cosas fundamentales que se relacionan con frases como cuando dice, si yo digo quién puso la plata en la costa, esto se cae como las Torres Gemelas, es decir, ¿quién puso la plata? Fuera de eso dice, nos vamos todos para la cárcel, es decir, él presume ya que sabiendo quién puso la plata, o la cantidad de plata, cualquiera de las dos cosas, el monto o el origen, se está incurriendo en una falta, se está incurriendo o en un delito o en una falta, de acuerdo con el Código Electoral. Y es ahí donde vienen todas las cosas que se empiezan a colegir. ¿Por qué? Porque si Armando Benedetti verdaderamente consiguió la cantidad de plata que dice, los 15.000 millones, por eso ahora se habla del proceso 8.000 al proceso 15.000, el 8.000 de Ernesto Samper Pizano, infame episodio de la política colombiana, ahora hablando del 15.000 por los 15.000 millones que consiguió Armando Benedetti, y que vienen las preguntas que mencionaba Paula.
¿Violan los topes electorales? Si violan los topes de campaña, eso podría ser eventualmente excarcelable y se sacaría rápidamente. ¿Por qué? Pues porque se terminaría en algún caso yendo hasta de 4 a 8 años de pena, y eso incluso podría ser excarcelable. Entonces podría ser el gerente y que el presidente no sabía y qué sé yo. Pero si se demuestra que los orígenes de la plata, no solo el monto, sino los orígenes, tienen que ver con contratistas, es el escenario más benigno, digamos, porque el contratista pide de vuelta algún tipo de favor. Pero si tiene que ver con narcotráfico o economía ilegal, se viene el castillo al suelo, no solo porque se lleva por delante las negociaciones de paz del gobierno, sino porque inmediatamente vuelve al presidente con elementos que vamos a mencionar a continuación, que también dijo Armando Benedetti sobre eso de las libertades individuales, lo vuelve una figura muchísimo más vulnerable y carente de apoyo político. Ahí se empiezan a insinuar las líneas. En esta emisión vamos a terminar delineando esa parte de las libertades individuales y lo que dijo el presidente Armando Benedetti, las implicaciones políticas y los escenarios que se enfrentan. Varios de los ministros del presidente, como es lógico, Paula, pues obviamente salieron a defender a su jefe, pero la defensa que hizo el canciller llama mucho la atención porque le baja la caña, como decimos aquí en Colombia. Dice, ¿quién le va a creer a Armando Benedetti que es un drogadicto? Pues arremetió durísimo. La verdad es que las palabras del canciller Leiva contra Benedetti fueron muy fuertes, por esa razón. Porque dice, mejor lo califica de drogadicto, dice que a él no se le puede creer y que por eso él aceleró la salida de Benedetti de la embajada de Colombia allí en Venezuela. Estas fueron las palabras del canciller. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente, y así se procedió. Y eran compañeros, equipo de trabajo, durante 8 meses. Luego de estas declaraciones del canciller Leiva, Benedetti denunció en Twitter una campaña de desprestigio en su contra para descalificarlo, y ojo a la frase, de futuras cosas que pueda decir. Este es el trino de Armando Benedetti. Y ojo a este trino, Paula, porque después de que lo puso lo borró. Pero cuando lo colocó a las 2:24 de la tarde decía, es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda yo decir. Pero a renglón seguido, más o menos, ¿cuánto tiempo pasaría, Paula? ¿Casi una hora? 4 horas aproximadamente, 5 tal vez. Lo borró. Lo borró para puso? Publicar el siguiente trino que ustedes ya van a ver a continuación. Este es el trino más reciente, el que van a ver, el que tiene Armando Benedetti en su cuenta en relación a todo este escándalo. Dice, he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago. Y a este trino responde el presidente Petro muy rápidamente, palabras más, palabras menos, concluye diciendo, se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Es lo que dice el presidente a este último trino de Benedetti. La pregunta, ¿es esto un golpe blando, Mauro? ¿O qué pasaría en estas 4 horas que Armando Benedetti pasa de decir, me van a desprestigiar por lo que yo sé y lo que puede decir, a decir, no, sí, qué pena, es que... ¿Está reculando? ¿Esto es una ¿Reculando? patraciada de Benedetti? ¿Qué habría pasado? Claramente el comportamiento de Armando Benedetti ha sido errático, no solamente cuando uno oye el contenido de los videos, sino los mensajes posteriores. Ustedes lo han visto desde una posición muy frentera y agresiva, después diciendo que los audios fueron manipulados y le pidiéndole excusas al presidente, pues obviamente cualquiera es libre de pedirle excusas a quien quiera, pero posteriormente diciendo que lo están desprestigiando, otra vez se pone enfrentando al gobierno, después borra ese y se pone de este lado diciendo, yo he sido parte fundamental de este proyecto político, pero me he dejado llevar por la tristeza porque no me dieron el cargo político que yo quería y entonces me dejé llevar por el trago y por la rabia. Va y viene, en las últimas 24 horas va y viene Armando Benedetti. Y eso quiere decir, por lo menos en términos hipotéticos, algunas cosas, que si verdaderamente quisiera enfrentar al gobierno, iría, pero no vendría.
Entonces, ¿será que no lo quiere enfrentar? Y si no lo quiere enfrentar, ¿será que no tiene pruebas suficientes? ¿Será que no tiene munición suficiente? ¿O que teniendo la munición suficiente hay algo que el gobierno tiene que le puede significar a él algo, un bien superior o un mal superior si es que el gobierno lo quiere así? Vaya uno a saber, en todo caso, ese ir y venir de Armando Benedetti es fundamental. Pero lo otro que es muy importante es lo que tiene que ver con el pronunciamiento del canciller, como decía Giovanni. Increíble, hasta hace 36 horas eran compañeros de gobierno y no se le ocurría al canciller hablar en esos términos grandilocuentes sobre el queso terrible, lo que ha pasado con Benedetti, qué sé yo. Bueno, en cuestión de 12 horas cambió de parecer por completo. Pero ojo que lo que dice el canciller es, se ha confesado drogadicto, ¿quién le va a creer? ¿Qué buena fuente puede ser? Y ahí recogemos dos extractos de lo que ha dicho Armando Benedetti en sus grabaciones a Laura Sarabia sobre el presidente de la República. Uno que dice, cuando se supone que le iban a dar un buen ministerio y no se lo dieron, él en su soliloquio permanente dice, y ahí sacaron a relucir unos problemas de cocaína. Ah, y es que tu jefe no tiene ningún problema sobre eso, ¿o qué? Es lo que dice él, primer punto. Y segundo punto, en otro apartado dice sobre lo de las libertades individuales, nuestro jefe tiene más problemas que uno sobre ese tema. Vaya uno a saber exactamente qué quiere decir en medio de todo ese soliloquio que mantiene, pero en ambos casos dice, si a mí me involucran con consumo de droga, tu jefe, nuestro jefe o el jefe de ellos termina estando involucrado igualmente. Eso puede tener dos dimensiones de interpretación. Cada cual se puede decir, wow, qué cosa tan horrorosa, o qué sé yo, algunos sacará la Constitución y el derecho a la dosis personal. No es por ahí la discusión. La discusión tiene que ver, o si quieren también por allí, ustedes verán, pero tiene que ver con políticas públicas, porque inmediatamente todo el mundo voltea a mirar y dice, ajá, ley de sometimiento de las bandas criminales y los narcotraficantes, ajá, ley de negociación con los grupos tanto de las disidencias de las FARC como del ELN, ajá, que no haya más ataques a los cultivos de narcóticos y de drogas ilícitas en Colombia, entonces se empiezan a conectar cosas y el discurso internacional igualmente se empieza a debilitar. Por lo tanto, otra pita que vamos jalando a medida que se va moviendo lo que dijimos en el primer comentario, y son los procesos ante las distintas instancias. Y entre tanto, las consecuencias, los coletazos por todo este escándalo, pues ya se empiezan a sentir. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez viajó de Medellín a Bogotá para denunciar a Gustavo Petro por supuesta financiación irregular en la campaña ante la comisión de acusación. Armando Benedetti dice haber conseguido 15.000 millones de pesos que no hacen parte de las cuentas oficiales, donde hoy no cuadran ni quedan las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. Esto se llama financiación ilegal de campañas y de acuerdo a la ley, esto es un delito que se penaliza entre 4 y 8 años de cárcel. Esos dineros muy probablemente pueden ser dineros además del narcotráfico. El presidente Petro durante la campaña recibió apoyos de paramilitares, de guerrilleros, de estructuras criminales a todo nivel donde les prometió rebajas de penas. El presidente Petro hizo pactos oscuros y ya vemos que no solo es un gobierno ilegítimo, con lo que estamos viendo es un gobierno ilegal. El presidente Petro debería tener dignidad y renunciar a su cargo como presidente de la República y, por supuesto, asumir la responsabilidad de estas investigaciones. Y el otro coletazo, el Consejo Nacional Electoral citó a rendir testimonio al ex embajador Benedetti, a la ex jefa de despacho Laura Sanabria, por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en toda esta financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. El llamado a rendir versiones se da en medio de la indagación preliminar que adelanta el organismo por las denuncias sobre supuestas inconsistencias en los informes de ingresos y gastos de esa campaña electoral, tanto en primera como en segunda vuelta presidencial. Las diligencias fueron citadas para el próximo 13 de junio en las instalaciones del CNE. Los dos exfuncionarios deberán ahora entregar información sobre la presunta entrada de 15.000 millones de pesos para apoyar al entonces candidato Gustavo Petro. Y entre tanto el legislativo, pues también allí hay coletazos. El presidente de la Cámara de Representantes anunció que se van a congelar el trámite de todas las reformas sociales que adelanta el gobierno allí en esa corporación. Esto fue lo que dijo hacia el mediodía. La reforma de la salud no será discutida mañana. Por supuesto hay un debate de coyuntura internacional que hay que darle trámite y su debida discusión. El pacto histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Gustavo Petro, los que hacemos este proyecto democrático alternativo por años y por décadas.
Si alguien que se acercó a la campaña en el último año aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno que está llegando para intentar hacer de las suyas, será completamente rechazado por parte del pacto histórico, no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, esperando cómo se decanta esta semana. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, todas las reformas sociales, ¿no? Eso lo teníamos al mediodía. Pues la frase era como clara, Sí, yo he queda entendido congelado. eso. Sí, congelado. Pues, congelado. quedaba, querida, quedaba, porque en una falla yo no sé si es de comunicaciones, si de coordinación o qué, lo cierto es que pese a lo que dijo el presidente de la Cámara hace un ratico, Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, confirma que mañana reanudan el debate de la reforma a la salud. ¿A quién le cree uno? Quiero anunciar que mañana martes a las 2 de la tarde continuará el debate de la reforma a la salud. Continuaremos con los impedimentos que hicieron falta votar y seguramente con el análisis de la ponencia de archivo. Avanza la reforma a la salud en el Congreso de la República. Yo no sé si eso es un perdí. diagnóstico de lo que está pasando al interior del gobierno con ese cortocircuito de las comunicaciones, pero el presidente de la Cámara dice, por este coletazo congelamos la discusión de las reformas sociales. Y luego sale el ponente y dice, no señor, mañana a las 2 de la tarde. Pero mire que sí es raro porque la laboral, en cambio, sí siguió la ruta de lo que dijo el doctor Racero, esa sí se retiró del tema de las discusiones del orden del día, pero no sabemos qué pasó entonces con la de salud. Mucho, ¿a quién le cree uno? Hay que arrancar por interpretar bien qué significa esa posición del doctor David Racero. Es una posición estratégica, no es estamos derrotados, estas reformas no pasan, es estamos debilitados y para evitar que las reformas se caigan, es decir, que ganen las proposiciones de archivo, hay varias proposiciones de archivo, lo que hago es postergar el debate mientras rehago mi coalición. Entonces, ojo, no es necesariamente un signo de debilidad, por supuesto, todo está supeditado a un signo de debilidad, pero es un movimiento estratégico, no desesperado, para lograr rehacer las fuerzas y que no le hundan en el camino de las reformas. Con todo y eso sigue siendo rarísimo que aparezca en el orden del día al día de mañana. Ahora, es posible que no se logre quórum, hay que terminar discutiendo una cantidad de cosas antes de discutir la reforma como tal, pero creo que esa dimensión, la dimensión de qué va a pasar con las reformas, es el primer termómetro de las implicaciones políticas de esta crisis. Muy improbable que las reformas pasen en los 8 días que quedan sin sesiones extraordinarias y los 16 días o 17 días que quedan con sesiones extraordinarias. Muy improbable. Habrá que ver si siguen adelante o no. Segundo, lo que sigue en el Consejo Nacional Electoral y lo que sigue en la Fiscalía. Ya estábamos diciendo el tema de la discusión de las chozadas, quién dio la orden, hubo abuso de poder, hay plata que no corresponde, el Consejo Nacional Electoral evaluando de dónde pueden venir las platas, vendrán las denuncias, las pruebas que haya que dar. Ese es el segundo ámbito en el que se está moviendo todo esto. Pero el tercer ámbito, el que tiene que ver con la debilidad relativa del presidente y del gobierno. Hoy salió la más reciente encuesta de Datexco que muestra las cifras más bajas del presidente en todo su gobierno. 26% de favorabilidad. Nunca había ido por debajo del 30%. Se decía que ahí estaba el piso de los petristas pura sangre y el 60% de desfavorabilidad. Repito, 26 de favorabilidad, 60 de desfavorabilidad. Eso quiere decir, evidentemente, que también va a haber un golpe de opinión pública, porque esto no alcanza a capturar todo el coletazo de lo que ha sucedido en los últimos días. Ahí están las principales implicaciones políticas con un elemento adicional. El presidente y el gobierno están anunciando en estas horas que van a arrancar un cese al fuego bilateral con el ELN, un cese al fuego que duraría 6 meses, 6 meses que abarcan el periodo en el cual se dan las elecciones locales. Y en un cese al fuego se repliega la fuerza pública y quedan los controles regionales de los actores armados en las regiones. ¿Qué clase de elecciones regionales puede haber con unos actores armados que no tienen contrapeso de la fuerza legítima del Estado? Díganme ustedes, mientras tanto, ¿qué puede suceder? Bueno, ahí hay un coletazo. Si a mí por aquí me está yendo mal, me termino yendo a la esquina y veo a ver qué hago por otro lado. Bueno, lo que menos importa es lo que haga yo, lo que más importa es lo que está haciendo el gobierno. Pero esa carta, Mauricio, que le queda al presidente, que es del ELN, pues es una carta compleja, llama la atención. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hoy el presidente sacó una foto de la reunión en la que estaba con los altos mandos hablando de este cese al fuego con el ELN. Y en esa foto se alcanzaba a ver que ese cese arrancaría el 8 de junio, un día después de las marchas que convocó el presidente. Y hablamos con Oti Patiño, no lo confirma, pero no lo desmiente.
jugada arriesgada. Bueno, y no se sabe también si esas marchas se van a mantener, porque usted bien lo mencionaba, Mauricio, el respaldo popular no está fluyendo propiamente muy bien y todo este escándalo lo que hace es seguir minando como esa confianza de la gente. Entonces, la marcha no sabemos si le va a salir bien para un proceso de estos como los que piensa adelantar con el ELN. Si algo se necesita es respaldo popular. Y muy seguramente, si se dan las marchas, ya no serán como los interpretábamos hace 48 horas, que son marchas por las reformas, sino marchas contra el golpe blando. Claro, seguramente ese va a ser el discurso al cual va a migrar el asunto. Esta encuesta de Atexco, supongo, no cogió este coletazo porque eso se conoció ayer a la medianoche. No alcanzó a agarrar, alcanzó a agarrar lo sucedido con las chuzadas y lo sucedido con el abuso de autoridad del polígrafo. No lo que dijo Benedetti. No. O sea que eso puede bajar más. Puede bajar más. Bien. Bueno, vamos con las reacciones. Varios senadores, funcionarios públicos, pues hablaron, unos a favor y unos en contra del presidente. El presidente de la Cámara de Representantes respaldó al jefe de Estado y confirmó que el pacto histórico denunciaría a Benedetti de no encontrar prueba alguna de sus afirmaciones. Tiene que dar explicaciones. Lo que sí decimos es cualquier tipo de irregularidad, el pacto histórico lo demandará. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, alzó su voz a través de Twitter para decirle al presidente que debe responder ante la justicia. Si Gustavo Petro violó los topes, la elección de fórmula es nula y además debe responder ante la justicia en su condición de candidato, junto con su gerente, el hoy presidente de Ecopetrol, por el delito. La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció y justificó que todo el escándalo es por culpa de la oposición. Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi. Así han funcionado siempre. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mantuvo su postura y apoyó al jefe de Estado. Benedetti es un chantajista profesional que está tratando de someter al presidente de la República y además es un cuentero profesional. Como es un cuentero profesional, ustedes dicen, no, yo me conseguí 15.000 millones de pesos, deme un ministerio. De inmediato se pronunció Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y afirmó que estas situaciones no se pueden permitir. Es que para mí Benedetti es un loquito que responde de manera tóxica a acusaciones que le plantean al señor. Y yo no lideraría los grandes problemas de un país a partir de lo que señala un loquito. La alcaldesa Claudia López también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde solicita una respuesta seria por parte del presidente. Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Iván Cepeda solicitó investigaciones serias e incluso independientes. Ante denuncias de hechos graves siempre, es investigaciones serias, ojalá independientes. Lo digo porque el fiscal no nos merece precisamente confianza, pero bueno, investigaciones a fondo sobre esto que se ha dicho por parte del doctor Benedetti. La senadora María Fernanda Cabal se pronunció acerca del escándalo y afirmó que no es un proceso 8000, pues trataría ahora de uno más grande. Tienen que contarle al país quién fue el financiador, cómo se distribuyó ese dinero y por qué no casan en la investigación y en la auditoría del Consejo Nacional Electoral. Aquí tiene que haber transparencia, porque si no el presidente no va a tener gobernabilidad. El ex senador Gustavo Bolívar también se pronunció por Twitter. Aquí las respuestas de Benedetti a Semana respecto a los 15.000 millones. Él un arranque de ira porque Laura se creció y no quería dejarlo entrar al gobierno para no amenazar su posición. Enloda la campaña. Y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes va a analizar si proceden las denuncias en contra del presidente Petro. Por eso es importante dar un vistazo a cómo están las cosas allí. De los 18 integrantes, el presidente cuenta con el apoyo de los 3 representantes del Pacto Histórico, mientras la Alianza Verde se ve cada vez más lejos del gobierno. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está conformada por 18 integrantes de todas las colectividades. De la U, 2,
3 del Partido Liberal, 1 de Cambio Radical, 3 del Partido Conservador, 2 de la Alianza Verde, 2 del Centro Democrático, 2 de la coalición Pacto Histórico y 2 de las circunscripciones especiales. El presidente Gustavo Petro recibirá el respaldo para no abrir ninguna investigación en su contra de los representantes de la coalición Pacto Histórico, Gloria Elena Arizabaleta, Alirio Uribe Muñoz y Jorge Alejandro Ocampo. En el caso de la Alianza Verde, partido que apoyó a Gustavo Petro en segunda vuelta, desde hace algunas semanas sus líderes vienen haciendo críticas al gobierno, por lo que ese apoyo estaría en veremos. Y tiene que ver mi frustración con la forma como está ejerciendo el gobierno el presidente Petro. El presidente que yo apoyé, el presidente por el que yo voté. Porque yo antes de ser congresista fui una activista por años y llevo años luchando por un cambio en Colombia. La Alianza Verde está representada en los congresistas Olga Lucía Velázquez y Catherine Miranda. El Partido Liberal, colectividad que sigue oficialmente en la coalición de gobierno, tiene en esta célula legislativa a Kelly Joana González, María Eugenia Lopera y José Octavio Cardona. Los partidos declarados en independencia, la U y los conservadores, votarían para archivar la investigación. La U cuenta en la comisión con el presidente, el representante Wilmer Carrillo y Jorge Eliezer Tamayo, mientras que los azules están representados en Juan Carlos Wills, Cuadir Alberto Mansur y Daniel Restrepo Cardona. En el caso de la oposición, el primero en pedir la investigación en la comisión de acusaciones fue el senador Miguel Uribe, quien ya radicó la demanda. Estamos ante el escándalo político más grave de la historia del país, solo comparable con el proceso 8000. Se dice que este gobierno tiene relación con las mafias, con los narcotraficantes, con los criminales, que tiene financiación ilegal, compra de votos. Las curules del Centro Democrático están ocupadas por Oscar Leonardo Villamizar y Hernán Cadavid Márquez, y la de Cambio Radical por Carlos Cuenca Chaus, partidos en oposición a Petro. El vicepresidente de la comisión es Jorge Tobar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40. También aparece William Aljure, de la circunscripción especial de Paz. El secretario de la comisión, Jairo Corzo, recibirá las denuncias y luego el presidente de la comisión definirá al representante investigador. En tiempos del proceso 8000, esa figura la ocupó Heine Mogollón. El representante investigador funciona como un fiscal, puede decretar pruebas, pedir testimonios, llegará el momento en el que cree que no hay mérito o si la adelanta, ahí posteriormente la debe someter a los 17 integrantes para que decidan su votación. El proceso será público. Lo cierto es que ya entró en la recta final esta legislatura y el proceso se podría demorar meses, por lo que la comisión de acusación sesionaría en el segundo semestre legislativo. Fuentes consultadas por Red Más Noticias aseguran que el presidente Petro tiene las mayorías en su defensa. Hay que señalar que a esta célula la han denominado la Comisión de Absolución porque nunca ha procedido un juicio a un mandatario. Comisión de Absoluciones, así es como le dicen. Pero miremos cuáles son los escenarios que tendría el presidente ante esta crisis. La reciente revelación de audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, cambia el ajedrez político del presidente Gustavo Petro, un suceso que, según el analista político Rodrigo Pombo, daría pie a nuevos escenarios. En cuanto a lo político, Pombo señala que por ahora algunas de sus reformas sociales como la laboral, la pensional y la de salud se salvarían al ser las grandes banderas de su gobierno. Sin embargo, otras reformas de orden público como la paz total y la paz integral correrían con menos suerte por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral. Me parece que estas sí van a quedar seriamente comprometidas porque todo esto revela capítulos adicionales a una novela pues de trato del pacto de la picota, del trato con los criminales, en donde ni siquiera a los de las alianzas del gran pacto histórico les queda bien sacar adelante reformas legislativas que ayuden a esta paz total con criminales que de alguna manera están apoyando, según las pruebas que nos están mostrando los medios masivos de comunicación y algunos órganos de control, pues están ayudando a ciertas campañas políticas muy comprometidas con el presidente y ciertamente a la campaña presidencial. Además, en el escenario electoral de cara a las elecciones regionales de octubre, su coalición del pacto histórico sufriría un duro golpe en las urnas, según Pombo. En el plano judicial, si así se dispone, el mandatario podría ser investigado no solo por el Congreso en un juicio político, sino también penalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Sí tiene que preocuparse y mucho el señor presidente de la República, porque en toda esta turbulencia política se han presentado dos irregularidades gigantescas, de distintas naturalezas, aun cuando complementarias. La primera es todo el cuento, el asunto, la tristeza de las chuzadas y de la, digámoslo así, usurpación de funciones del cuerpo político de investigación política como es la Fiscalía, el exceso y abuso de poder, etcétera, etcétera. Y por supuesto está todo el tema de la financiación ilícita de la campaña. En el hipotético caso de que el legislativo resuelva acusar al mandatario por indignidad política, este podría ser removido de su cargo. Salvo que se relacione la campaña de la doctora Francia Márquez por los mismos hechos y supuestos jurídicos, pues quedaría ella como titular, si las faltas son absolutas, de la cartera presidencial. Sin embargo, el proceso de investigación en el Congreso podría extenderse hasta 1 año o más. Yo creo que el juicio político debería durar. Comisión de acusación que investiga y acusa ante la Cámara resuelve acusar ante el juez natural, que es el Senado, y el juez natural, es decir, el Senado de la República, diría si está o no, si debe o no inhabilitársele y quitársele del cargo al señor presidente. Todo esto yo calculo que puede durar cerca de 1 año. Pero si se resuelve acusar ante la Corte Suprema de Justicia, allí los tiempos serían distintos. Yo de las cuentas que vi de la excelente nota que hizo Fabián Forero, de lo que hay en la comisión de acusaciones de la Cámara, pesqué 5 apoyos al presidente. Yo no sé cuántos vi usted, pero creería que no tiene las mayorías, pero pacto histórico más curules de paz. Sí, ¿Y eso le da cuánto? ¿De pacto histórico y curules de paz? 5 de 18. 5 de 18. Los verdes pues ya vieron a Katy Jubinado con todo su poder indignado o histriónico, dirán algunos, ¿no? Es un video de los fuertes que hemos visto. Los 2 de la U, con la 1 nunca sabe. Con la 1 se sabe. Dice que sí, pero no, y cuando dicen que no es que sí. Llevábamos 5 fijos, digamos que 2 de la U tienen hambre de lentejas ese día, son 7. 7 de 18, yo no veo de dónde puede haber, porque entre conservadores 3, Cambio Radical 1 son 4, Centro Democrático 2 son 6, y 2 que capturen de los liberales son 8, mentiras. Es que los liberales. Liberales, no la U. No se sabe. Oye, pero eso no que dice el doctor, ¿será que sí le alcanza para las reformas en el Congreso? Yo no creo. Bueno, es que son varias las cuentas. Uno, las cuentas de cómo está compuesta esta comisión en la Cámara, la Comisión de Acusaciones, Absoluciones, para saber si eso pasa a la plenaria, como lo decía el doctor Pombo, después al Senado, y si el Senado decide que la cosa sigue en firme para acusar de indignidad política al presidente. Pero las otras cuentas del doctor Pombo a mí sí no me dan, cuando él dice que las 3 grandes reformas de este gobierno pasarían, la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Tenemos en este momento 18 días hábiles si vamos a sesiones extras. Si no vamos a sesiones extras, tenemos 8 días hábiles solamente para pasar esas 3 reformas, cuando ni siquiera se sabe si va a haber quórum para poder empezar debates, y falta en la de la salud, que es la más adelantada, la plenaria, la comisión del Senado, la plenaria del Senado. Que lo ha dicho el propio senador Ariel Ávila. Él ha sido muy sincero en decir, esta coalición se rompió, aquí no hay cómo pasar reformas, ¿no? Usted tiene razón, Ariel Ávila tiene un punto de vista independiente y muy fuerte en todo este debate, y creo que está dando una visión de cómo están las cosas en el Congreso. Yo creo que esas 3 reformas no hay manera de que pasen en esta legislatura. Y la otra legislatura va a ser menos, porque están en elecciones. Claro. Bueno, y ese es el otro escenario, las elecciones regionales, ¿qué? Porque van a llegar debilitados a las urnas, pues con todo este escándalo uno pensaría que el golpe podría ser duro para el pacto histórico. Ahora, dejemos claro, en este momento no se sabe qué va a pasar con el presidente Petro. No se sabe si los vaivenes de Benedetti tienen que ver con que no tiene pruebas de nada. No se sabe si todo es un cuentazo. Aquí no somos nosotros para hacer anticipación. Pero lo que sí es cierto es que si en algún escenario se luce el presidente Petro, que tiene en este momento, decíamos, 26% de favorabilidad, es en el escenario de víctima. Creo que todos los que están diciendo juicio político al presidente Petro, creo que están equivocados, porque ahí sí que se termina recuperando. Cuidado, porque se puede recuperar. Yo me acuerdo, si mi memoria no me falla, que apenas salió lo de Ernesto Samper en el proceso 8000, de ahí para allá 3 años y pico, 4 años, a defenderse. Claro, a defenderse. Sí, no más. La única y la agenda nacional fue a defenderse. Con todo lo que conlleva la defensa, porque se defienden con el presupuesto nacional, ¿no? Siendo presidente. Sí.